esta noche nos acercamos a tu presencia, Señor. Padre, atráenos, recíbenos y muéstranos tu rostro en esta noche. Revélanos nuestra condición para que se despierte un clamor en nuestros corazones y podamos invocar tu nombre y suplicar y rogarte, Señor, por la salvación de nuestras almas. Aquí estamos en esta noche, Señor. Considera inclinar tu rostro y visitarnos en esta noche. Acuérdate de nosotros, te lo ruego por amor de tu nombre. Te necesito ya, bendito Salvador, ven y funde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito.
necesito ya. Tú no me dejarás. Yo siempre venceré. Sé tú conmigo estás. Delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu presencia, anhelando escuchar tu voz.
Habla a cada corazón, Señor. Tú sabes cuál es la palabra que cada uno de nosotros necesita. Necesitamos aprender a vivir por la palabra que sale de tu boca, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando y en sus vidas gozo eterno brotará. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando en sus vidas gozo eterno.
tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza.
si fueras nuestra única esperanza, entonces, ¿cómo veríamos tu poder, Señor? ¿De qué grande y gloriosa manera veríamos tu mano? Si te convirtieras en nuestra única esperanza para esta vida y para la vida venidera. Si no tuviéramos ninguna otra esperanza, toda preocupación desaparecería, todo temor, toda angustia, porque estaríamos totalmente seguros en ti, tan seguros como saber que mañana volverá a salir el sol, sin importar lo que suceda. Tan seguros como que la próxima vez que levantemos nuestros ojos al cielo, tú estarás esperando para escuchar nuestra oración, para recibir nuestra alabanza, Señor. Una esperanza que se alimenta de la fe y que cada día crece más y más debido a tu amor por nosotros. Eres tú, es nuestro Jesús. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Estar en Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Estar en Cristo es la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas. Y es lo que estamos tratando de ver en la vida del apóstol Pablo a través de la carta que escribió a los filipenses. En esta noche vamos a examinar los versos 19 y 20, por lo menos. Lo último que vimos fue cómo era
el corazón de Pablo, cómo era su servicio hacia el Señor, y hemos estado viendo cómo todas sus aflicciones abundaban, redundaban en un perfeccionamiento de la misión que Dios le había dado. Dice el versículo 19: porque sé, continuamente él está recalcando el entendimiento que tiene acerca de las cosas. Hermanos, necesitamos ese entendimiento. Algunos todavía no entienden de qué se trata. Algunos todavía creen que estar en este mundo se trata de sus necesidades, de sus deseos, de lo que quieren. Y no se trata de eso. Aunque la bendición de conocer esta verdad y de estar en Cristo es que Él tiene cuidado de nosotros. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, la ayuda, el auxilio del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero que veamos algunas cosas aquí que son muy importantes en lo que tiene que ver con la vida de aquellos que anhelan estar en Cristo. Él empieza el versículo 19 diciendo dos cosas sumamente importantes. Y es que aquellos que están en Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, nunca están solos. Nunca están solos. Siempre reciben ayuda. Esta es la ayuda que viene sobre aquellos que están en Cristo. Y esa ayuda viene de dos fuentes principales. Es una, pero se vuelve circular, afecta a la segunda fuente y recibe de esa segunda fuente ayuda y bendición. Y las dos ayudas que él menciona son el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Cristo, que es lo mismo que el Espíritu Santo. Amén. Recuerden que hemos estado viendo, él está preso, le han pasado muchísimas cosas. Él sabe que todas esas cosas han contribuido a que el Evangelio cada vez se extienda más, no solo en lo exterior, sino en su vida interior. Recuerden que no estamos viendo estas verdades solo como verdades que influyen en lo exterior, sino que también y principalmente influyen en la vida interior. Eso cambió la manera en que el apóstol servía al Señor. Y para que ese crecimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, pueda darse en nosotros de una manera eficaz, y al mismo tiempo podamos llegar a ser, como ya lo vimos, testigos de Dios
en las vidas de otras personas, llegar ahí no es cuestión de la fuerza humana o de la capacidad humana. Se necesita ayuda. Y el apóstol con humildad está reconociendo esa ayuda. Él no está viéndose como una persona que no necesitaba ayuda de nadie. Aunque llegó a ser el gran apóstol Pablo, él nunca se vio de tal manera. Pero él menciona dos aspectos: las oraciones del cuerpo de Cristo, de los hermanos, está implícito, porque sé que por vuestra oración. Él está refiriéndose a los hermanos. Esos son el cuerpo de Cristo. La necesidad, si alguien verdaderamente está con Dios y Dios con él, esa persona, ese hermano, hermana, siente la necesidad de estar aquí, de congregarse, de tener la humildad de recibir ayuda de otros. Usted puede que la mayoría de veces no lo perciba, hermanos, pero estar aquí en medio de los hermanos trae grande bendición. Es una bendición que casi nunca se nota, pero como Dios está en medio de su pueblo, usted, al estar en este lugar, en la congregación, usted muchas veces, como le digo, sin darse cuenta, usted está siendo influenciado. Pero ya vimos antes que Pablo era un hombre de oración, y nos muestra la intercesión de alguien que está en Cristo. Y esa es la bendición del reino, que quienes viven en el reino a la manera de Dios, olvidándose de sí mismos, Dios se ocupa de ellos. El apóstol está en la cárcel, pero él sabe que hay un montón de personas en muchos lugares que están orando por él. Y es increíble, hermanos. Yo me sorprendo, y así lo han expresado muchas personas en lugares donde he ido. De repente he ido a un lugar y he regresado con el tiempo, y en muchos de esos lugares la expresión que he oído varias veces es: hermano, hemos estado orando por usted. Y yo digo: qué precioso, gracias, Señor. Hay dos tipos de personas que piden oración: los que verdaderamente son humildes y saben que necesitan de Dios, pero que son personas que al mismo tiempo oran, y que debido a que son personas que oran continuamente, conocen el valor de la oración y el poder de ella. Pero están los otros perezosos, insensibles, que frente a cualquier situación en su vida no quieren ocuparse de ella, sino que quieren trasladar esa responsabilidad siempre a otros. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Pero es una frase vacía y sin sentido, porque debido a que no conocen el poder de la oración y lo que se mueve a través de la oración, esa comunión íntima con Dios, el pedir oración para muchas de esas personas es solamente una expresión vacía. Es la manifestación de una desesperación por salir de un problema, y no con el deseo de conocer a quien escucha y responde las oraciones, es decir, a Dios. Porque quien entiende la oración, quien viviendo en Cristo conoce la importancia, la dimensión de la oración, sabe que, como ya lo vimos, no es solamente para obtener respuestas o resultados, es para estar con Dios, es para conocer a Dios. Y nosotros tenemos que ser del primer tipo de personas, de los que piden oración porque han conocido el valor y la importancia de la oración. Y cuando las cosas se hacen con entendimiento, hermanos, traen grande fruto.
y gran bendición. Porque si una persona, puede que alguien, sí, es cierto, debido a situaciones esté en desesperación y de repente sin haber conocido al Señor, por favor, ore por mí. Es un caso específico. Pero casi la mayoría de personas con las que se encuentra uno allá afuera, que le dicen a uno, ore por mí, están pensando en una respuesta y no en una persona. La visión de aquel que ora, ya lo vimos, es la visión de conocer a Cristo, de estar con Cristo, de permanecer ahí. Porque la oración no es solo un acto, es un lugar donde Cristo mora. Es ese lugar santísimo donde nuestro Dios intercede de día y de noche. Y cuando usted y yo nos hemos convertido en personas de oración, que aman la oración, que conocen el valor de ella, entonces saben, tienen la convicción, como dice, porque sé, estoy convencido, tengo la seguridad de que ustedes oran por mí y que debido a esas oraciones me sostengo, soy fuerte, recibo la provisión de Dios. No es la única vez donde el apóstol hace esto. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 25, él dice a los de Tesalónica: hermanos, orad por nosotros. Y escuchen, amados, ¿cuántos aquí creen que necesitamos que otros oren por nosotros? De hecho, hermanos, tal vez la mayoría de nosotros estamos aquí hoy en el Señor porque alguien oró por nosotros. O sea, que si eso es cierto, usted está en deuda y tiene que tomar esa misma herramienta y usarla para bendecir a otros. Es lo que llamo la bendición circular. El apóstol era un hombre que era muy entendido, lleno del Espíritu Santo, muy capacitado, lleno de mucha sabiduría, pero él dice: hermanos, oren por nosotros. También en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Era un hombre débil, él lo reconoce. Él reconoce esa verdad. A los corintios les dice en segunda de Corintios capítulo 1 y verso 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Tal vez usted nunca, no lo sé, tal vez nunca sea enviado en un viaje misionero para ir a predicar en otro lugar, pero quiero que sepa que usted puede cooperar y participar de ese tipo de cosas cuando usted ora por esas personas. La mayoría de veces que hemos salido con mi esposa a otros lugares porque hemos sido enviados, hemos visto la mano de Dios guardándonos de enfermedades, de accidentes, de cosas imprevistas. Y casi siempre viene a mi corazón que cuando salgo de aquí sé que muchos de ustedes oran por nosotros. Y eso es una grande bendición, hermanos. Cuando usted sabe que otras personas oran por usted, ¿sabe qué se produce aquí dentro? Gozo, esperanza. Pero algunos quieren estar en Cristo y que Dios esté con ellos.
pero no quieren involucrarse con el cuerpo. No tienen ni el deseo de orar, ni el valor de pedirle a otros que oren por ellos. Son fuertes, hay mucha arrogancia en ellos como para mostrarse débil y decir: necesito de tu ayuda. Otros se justificarán y van a decir: no, es que yo no quería molestar. Sí, hemos oído eso, hasta lo hemos dicho, pero en realidad es una expresión de orgullo. No, es que no quería molestar, entonces no conté nada. Hermanos, somos un cuerpo y no puedo estar en Cristo si estoy separado del cuerpo. Y la oración es ese lazo de amor que mantiene el cuerpo de Cristo unido entre sí y también unido a Cristo. En Filemón pasa lo mismo. Dice en el versículo 22: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. Y en Romanos 15, versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Mire cómo involucra las dos cosas. Esto no es una casualidad. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. La oración, hermanos, la necesitaremos, la oración de otros, para alcanzar la meta, para que la voluntad de Dios en nosotros se cumpla. No lo lograremos solos. Necesitamos la oración de otros. Pero en cuanto a la oración, es como casi en todas las áreas de la vida: recibo en la medida que doy. Por eso Él con libertad dice: yo sé que ustedes oran. Yo sé que ustedes oran por mí. Sé que ustedes ruegan por mí. Filipenses 1:18. Sé que ustedes están interesados en mis necesidades, en lo que Dios ha encomendado para mi vida. Amados, sin el cuerpo nunca llegaremos a la meta. Algunos hoy, bajo el engaño de sus corazones, dicen: yo no necesito la iglesia, yo con Dios me basta. Dios es lo único que necesito y Él está conmigo. Pero si el cuerpo está unido a Cristo, que es la cabeza, ¿cómo puedes estar con Dios y no con el cuerpo? ¿Cómo puedes amar al Señor aparentemente y no el cuerpo? ¿Cómo puedes decir que quieres estar con Cristo y rechazar el cuerpo? El cuerpo es parte de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y como les digo, hermanos, muchas veces no lo sintamos, porque no siempre se manifiesta en emociones o en sentimientos, pero estar aquí trae bendición. Algo aporta a tu vida espiritual, puede que no lo veas. Tan es así que por eso las personas que dejan de congregarse o de estar en contacto con los hermanos, en sus corazones empiezan a enfriarse y a endurecerse. Amén. Y que solo fue faltar una vez, 2, 3. Se puede ver. Yo puedo notar cómo
a través de la reunión de oración que las hermanas tienen, cómo eso las ha unido, cómo eso ha traído unidad entre ustedes. ¿O no es así? Lo puedo ver. Lo puedo ver. Y es que necesitamos las oraciones de otros hermanos. Tener el valor a veces de decir, cuando sentimos esa necesidad, porque tal vez habrá momentos donde usted diga, piense que no es necesario, pero en la mayoría de casos poder decir, ahí, poder decir, oren por mí, lo necesito. Hay personas a las cuales nunca les he oído decir, ore por mí. De pronto por allá me han dicho, fíjese que tengo un negocio pendiente, ore por mí. Siempre la oración está relacionada con cosas, no tanto con esa necesidad personal de poder estar en la voluntad de Dios, con esa verdadera necesidad personal que tenemos todos los creyentes de estar haciendo la voluntad de Dios. Y es lo que él viene diciendo, porque está recibiendo afrentas, está en la cárcel. Hay personas que hacen cosas para que él se sienta mal, pero él de repente recuerda, porque es lo que dice el versículo 17, 16, pero de pronto recuerda que hay un cuerpo, que hay un grupo de hermanos que oran por él. Y sigue diciendo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando él dice esto resultará en mi liberación, son las cosas que le han pasado, que tal vez la más grande de ellas está en la cárcel, apresado, sin poder salir. Pero él, en medio de esa situación, él levanta sus ojos y ve dos fuentes de ayuda. Una, los hermanos, y dos, el Espíritu de Dios. La palabra suministración es ayuda, socorro, es auxilio temprano. Y dice, y estas dos cosas van a resultar, van a contribuir, van a ser mi ayuda en la salvación. La palabra liberación ahí es salvación y ya lo veremos. Pero quiero leer algunos versículos sobre el Espíritu Santo que son muy importantes. Unos 3, 4 versos para los que toman nota. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estoy leyendo esto porque el justo vive por la fe y la fe viene por el oír. Hay cristianos que no ven el Espíritu Santo como una persona, sino que lo ven como un poder o una influencia o algo, no sé, extraño, que de pronto se movió y salió. Porque sí, hay figuras en la Biblia que dan la idea de que cuando se figura el Espíritu con el viento, entonces las personas creen que se trata es de algo nebuloso ahí, que no tiene una consistencia, por decirlo así. Pero el Espíritu Santo es una persona, hermanos. Acabo de leerles, el Señor dice, yo rogaré al Padre que les envíe otro consolador. Él está diciendo, el Señor Jesús, yo soy un consolador. Y voy a rogar para que el Padre les envíe otro consolador, otra persona, alguien como Él, semejante a Él. ¿Y qué dice? Y estará con vosotros para siempre. Un creyente que está en Cristo sabe y cree que el Espíritu Santo siempre está con él, aunque esté en la cárcel como Pablo y experimentando peligros de muerte continuamente. El Espíritu Santo es una persona, no es solo una fuerza o una influencia o un mover.
el mover del Espíritu, pero sí, es una persona. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oh, hermanos, ¿cuántas veces en mi vida cristiana he sido salvado, librado, reconfortado, ayudado, levantado, cuando he recordado cosas que Dios me ha dicho meses atrás, años atrás, y que debido a la situación que estoy pasando en el presente, necesitaba oír eso que Dios prometió y dijo en el pasado? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Porque vamos a encontrarnos en desiertos, en pruebas, y vamos a necesitar recordar en medio de la tormenta, por ejemplo, en el mar, que nuestro Señor dijo: vayamos al otro lado. Pero en medio de ese camino, en la mitad del camino, en medio del mar, se desató la tormenta y ellos se olvidaron. Por eso es que el Señor les decía: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo cumpliría una función fundamental, hermanos, entre muchas de las que hace. Estas dos, bueno, estar con nosotros es más que importante, pero enseñarnos y recordarnos, porque somos rápidos para olvidar. Somos rápidos para olvidar que Dios nos perdona, que Dios nos ayudó, que nos sacó de una situación difícil en algún momento, o que nos sanó, o que nos proveyó. Somos fáciles para olvidar las bendiciones que Dios hace con nosotros. Y si queremos llegar a la meta, necesitamos estar unidos al cuerpo de Cristo a través de ese lazo de la oración, y necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu de oración. Yo creo que el apóstol une estas dos cosas en este momento por esa sencilla razón, y porque el Espíritu Santo siempre quiere hacer la voluntad del Padre. Cuando Él fue enviado a la tierra, tenía una misión, y lo único que le importa al Espíritu Santo al estar aquí en la tierra es que se haga la voluntad del Padre. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Subraye esa frase, es preciosa, porque somos rápidos para olvidar las cosas buenas. Las cosas malas sí las recordamos mucho tiempo. Las buenas, qué difícil recordarlas. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, como creyentes necesitamos que el Espíritu Santo continuamente esté testificándonos acerca de la vida de Cristo, acerca de la vida que el Padre quiere formar en nosotros, recordándonos que estamos aquí en esta tierra con un propósito: dar a luz la vida de Cristo, que la vida de Cristo sea formada en nosotros. A eso se refiere cuando dice: y el Padre enviará el Consolador, y ese Consolador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, continuamente estará testificándoles la vida de Cristo. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y se les olvidó para qué fueron llamados por Dios, para qué fueron rescatados, para qué fueron perdonados. Creen que todo eso sucedió solo para llevar vidas mejores que las que tenían. No, la respuesta es no. Dios no nos salvó para una vida mejor, nos salvó para una vida nueva. Nos salvó para que la vida de su Hijo fuera formada en nosotros. Y ese testimonio lo da el Espíritu Santo. Por eso es obvio que muchas personas se han desconectado en su vida cristiana del Espíritu Santo. Se nota por cómo viven.
si es que en algún momento experimentaron el milagro de la regeneración. Y un verso más para terminar este punto del Espíritu Santo, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esa palabra conviene, hermanos. Esa palabra conviene es muy importante. Es como si yo vengo y te digo, mira hermano, te conviene hacer esto, te conviene hacer este negocio, te conviene estar en este lugar. Es algo beneficioso para ti. Jesucristo, quien es la persona que más se preocupa por ti en este mundo, dice hoy, te conviene el Espíritu Santo que esté contigo. Te conviene que esté contigo el Espíritu Santo. Te conviene, te conviene. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando dice si me fuere, hay una referencia implícita muy preciosa. Y dejé este verso al final por esta razón, porque algunos me van a decir, pero hermano, yo no sé si tengo el Espíritu. Me han dicho muchas personas, pero les estoy diciendo que si has nacido de nuevo, has recibido el Espíritu. Pero esa relación con el Espíritu Santo tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que ahondar en conocimiento, en permanencia, en diligencia, en perseverancia. Y cuando Él dice, mas si me fuere, está haciendo referencia a dos cosas: a la cruz y la resurrección. Para que Jesús pudiera irse, tenía que pasar por la cruz y resucitar. La fuente, hermanos, la fuente que hace que el Espíritu Santo abunde en el creyente son la cruz y la resurrección. Es decir, si no me voy, el Padre no enviará al Consolador. Pero si me fuere, entonces el Consolador estará ahí. ¿Sí ven esa referencia implícita ahí? No pareciera, pero ahí está. Porque el hecho de que se fue implicó que Él pasara por la cruz y la resurrección. La vida de la cruz, la que hemos estado repitiendo como la esencia de estar en Cristo, es la fuente que hace que el Espíritu Santo abunde en nosotros. Negarnos a nosotros mismos, y negarnos a nosotros mismos implica, como les vengo repitiendo, dejar de mirar nuestras debilidades y poner los ojos en el Señor, el cual hace maravillas. Para Él lo imposible es posible. Para ti la mayoría de cosas que tienen que ver con lo espiritual, para usted y para mí son imposibles, para Él no. Negarnos no solamente habla de no hacer o de no tocar o de no estar. Está hablando de no seguir poniendo nuestros ojos en nosotros. Y eso está por toda la Escritura, hermanos. Cuando el Señor metió a Moisés en el desierto durante 40 años, lo redujo a polvo, hermanos. Y cuando se acerca para encomendarle la tarea de ir a Egipto para liberar a su pueblo, Moisés está deshecho. Y Moisés solo puede ver que su debilidad, su incapacidad. No soy capaz, mejor envía a otro. No, yo no puedo, ni siquiera sé hablar, soy torpe de lengua. ¿Por qué no envías a otro? Tanto que Dios tuvo que decirle, ya basta. Tú vas a ir y voy a ponerte a tu hermano para que te ayude. Hay personas que debido a las dificultades, a la condición de su vida, a lo que han pasado, solo pueden mirar sus debilidades, sus fracasos, y no son capaces de creer que Dios puede usarlos, que Dios puede llevarlos a la liberación. Porque la liberación que le encomendó Dios a Moisés no solamente operó en el pueblo, operó en Moisés.
Creo que eso es claro. Pero a veces esas dificultades, esos tiempos difíciles, ahogan la fe de muchas personas. El Señor dice: si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y no va a estar con ustedes para siempre. No les enseñará, no les recordará, no les dará el testimonio diario de por qué están en este mundo, de por qué estando en este mundo Dios los ha escogido. Él quiere formarlos a la imagen de su Hijo nuevamente, recuperar lo que se perdió en el huerto. Pero si no me fuere, no habrá espíritu, no habrán todas esas cosas, la cruz y la resurrección. Poner los ojos en el Señor hará que el poder de la resurrección opere en nosotros. Tenemos que dejar de ver nuestras debilidades, nuestros fracasos, y poner nuestros ojos en aquel que todo lo hace posible. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Esa palabra que usa ahí significa salvación, significa rescate. Es una palabra muy preciosa porque su significado primario es salvación. Como en Lucas capítulo 1, es una palabra que se usa continuamente porque está hablando de cómo Dios ha levantado para su pueblo un poderoso Salvador y ha traído salvación, salvación de nuestros enemigos. Lea en su casa el capítulo 1 de Lucas, es muy precioso. Pero no solamente significa salvación, también significa seguridad física y espiritual. Ojo, no solo espiritual, también espiritual. También una seguridad moral, si se quiere, una seguridad del alma. Algunos necesitan, debido a la fragilidad de su alma, sentirse seguros. Amén. Sentirse seguros. Y él está diciendo, Pablo, estas dos cosas, la comunión con el cuerpo y el obrar del Espíritu Santo, van a terminar resultando en mi salvación. Y la salvación de Dios se extiende en todas las áreas, no solo en lo espiritual. Entonces también es una seguridad física, una seguridad espiritual y una seguridad moral de nuestra alma. Cuando nuestra alma se vea abatida, esa seguridad que necesita el alma para no decaer y arrastrar toda nuestra vida a la oscuridad, a la depresión, a las tinieblas, esa seguridad está en poder estar ligado al cuerpo y al Espíritu, al cuerpo del Señor y al Espíritu Santo, de la manera que acabo de explicarlo. Amén. Hermanos, y también esa palabra significa salud y bienestar. O sea, es una salvación, porque la salvación de Dios es integral, hermanos. Él sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Y Él no dijo, el cuerpo ya está perdido, solo voy a salvar tu alma. Es cierto que el cuerpo se desgastará, es cierto que el cuerpo sufrirá procesos y cambios que llegarán a ser sufrientes, dolorosos, pero aún en esos cambios que traigan aflicción y prueba, habrá bienestar de parte de Dios si estamos en ese lugar correcto. Cristo, la iglesia y su espíritu, o dicho en un orden más perfecto, Cristo, su espíritu y la iglesia. Estando ahí, dentro de esa Trinidad hermosa, Cristo, el Espíritu y su iglesia. Alguien me dirá, pero hermano, el Espíritu es lo mismo que Cristo. Sí, pero es que Él obra a través del Espíritu, y el Espíritu Santo es independiente al Señor. Y estaba básicamente subordinado al querer de Cristo Jesús. Así como Cristo está subordinado al querer del Padre, Él vino a hacer solo la voluntad del Padre. Entonces no hay una contradicción en eso. Esa palabra también significa salud,
libertad, liberación, recibir algo que necesitamos urgentemente. El apóstol lo que está diciendo en ese versículo, al final, el versículo 19 es: Dios me puso en esta situación. Escuchen lo que el apóstol está diciendo. Voy a resumirles con mis palabras. Dios me puso en esta situación y Dios quiere que con todos sus problemas y dificultades, todo esto contribuya a mi felicidad y utilidad en el tiempo que yo esté en esta tierra, y que todo esto también contribuya para mi gozo y paz en la eternidad. El apóstol está diciendo: todo esto contribuye para mi salvación. Cuando alguien está en Cristo, y esto lo vamos a estar repitiendo una y otra vez, ya lo vimos en parte, todo, él dice, como ya lo dijo más antes, todas las cosas que me han sucedido han contribuido. Él vuelve y repite el concepto. Él quiere que los creyentes sepan cómo funciona esto. Qué precioso es estar en Cristo. Y que las dificultades y las pruebas y los dolores que puedan venir van a contribuir para tu salvación. Pero no solo la salvación que vendrá en el futuro. No, hermanos, esta palabra es una palabra gramaticalmente activa hoy. No solo en el futuro, implica presente, implica una actividad presente. La salvación de Dios es una salvación presente, no solo futura. Él puede darte bienestar hoy, a tu alma, a tu cuerpo. Es cierto, va a permitir dolores, aflicciones, angustias, pero también puede darnos reposo. Amén. Bienestar, salud, como cantábamos ahora. Es Jesús para mí la esperanza de salud. No es solo, está hablando de lo espiritual. Tu alma necesita bienestar. Hermanos, nuestra alma necesita bienestar. Tu alma necesita el bienestar que Dios puede darle. De lo contrario, te arrastrará a un lugar del cual va a ser difícil salir. El apóstol está diciendo: todas estas cosas contribuyen para mi salvación, para mi salud, para mi bienestar, para mi seguridad, para mi gozo, para mi felicidad. Pero él sabía que no era cuestión de él, sino de la bendición que venía de parte de Cristo a través de su Espíritu y de su iglesia. Ahora el versículo 20, para terminar, porque no nos alcanza para avanzar mucho más. Dice: conforme a mi anhelo. O sea, la salvación, la liberación, el bienestar que Él espera es conforme a algo. Amén. La palabra conforme está diciendo es hacer algo a la imagen de. Amén. Creo que lo entienden. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado, glorificado, exaltado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Esa palabra anhelo que él usa es una palabra interesante. Nadie más la usa en el Nuevo Testamento, solo el apóstol Pablo. Es una palabra muy particular. En el griego es hasta difícil de pronunciar. Apocaradoquía es más o menos la forma como se pronunciaría, que básicamente lo que quiere decir, porque es una palabra que viene compuesta de 3 raíces diferentes, es una palabra múltiple, y no quiero enredarlos con esto. Voy a darle lo que significa, basado en las 3 palabras que usa él para expresar esa palabra anhelo, que significa anhelo, deseo, y significa una mirada ansiosa e intensa. Una mirada ansiosa e intensa, que se aparta de todo lo demás, para fijarse en un solo objeto de deseo. Qué palabra tan interesante.
Se usa aquí y en Romanos 8 cuando habla del anhelo ardiente de la creación por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto es lo que les he venido diciendo, hermanos, que es parte de lo que vamos a empezar a ver los domingos acerca, por medio de la adoración. Estar en Cristo es tener un solo deseo, hermanos, un anhelo ardiente. Es poner los ojos en una sola cosa. Por eso es que para Pablo todo le contribuía para bien. Por eso es que la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese tipo de amor es fruto de una fe que ha crecido en esperanza. Es la fe de alguien que la ha convertido no solo en la fe de creer, sino que la ha convertido en un deseo. Yo quiero que esto lo entiendan, hermanos, porque hasta ahora estoy percibiendo un poco más el corazón de Pablo. Pablo convirtió la fe. ¿Qué es tu fe? Yo creo en el Señor, Él me salvó, amén. Murió por ti, sí, amén. Listo, maravilloso, glorioso. Pero el apóstol Pablo convirtió esa fe en un deseo, e hizo que ese deseo controlara y gobernara todas las cosas que él hacía en esta vida. Y ese deseo era poner sus ojos en la salvación que Dios había preparado para él, en esa herencia, en esa esperanza. Él lo va a decir ahí, ya lo leí. Conforme a mi anhelo y esperanza. Conforme a mi anhelo y esperanza. Y esa palabra esperanza está ligada durante todo el Nuevo Testamento a la palabra salvación. Y voy a mostrarle algunos versículos de eso. Les voy a repetir lo que esa palabra anhelo significa. Es una mirada intensa, ansiosa si se quiere, que se aparta de todo lo demás. Es como dice Cantares, ojos de paloma. Es lo que significa esto. ¿Recuerdan lo que es tener ojos de paloma? ¿Ha visto la palomita en la calle comiendo y viene el carro encima de ella? Y uno dice, la mató. Pero ya como que a último momento, como que la palomita no, ella no ve, ella siente. Ella se mueve porque siente, pero sus ojos están enfocados solo en una cosa. Por eso es que mueren tan fácilmente. Y por eso la Biblia dice que deberíamos tener ojos de paloma. Es una mirada intensa que se aparta de todo lo demás para fijarse en un solo objeto de deseo: Cristo Jesús, la salvación. Por eso creo que el apóstol Pablo convirtió su fe en un anhelo. Más bien evitó que la fe lo llevara a una vida religiosa, como está haciendo en la vida de muchas personas hoy en la iglesia. Han convertido la fe en una vida religiosa. Y ese no es el propósito. Una fe que se convirtió en un anhelo. ¿Sabe? Cuando empecé a meditar en esto, y se me vienen muchos pasajes, pensé en María, la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Ella expuso su vida, hermanos. Pudo haber terminado muerta, porque era prohibido acercarse a la tumba. Estaba custodiada con guardias, pero a ella no le importó. Ella tenía un anhelo ardiente, y era de volver a ver con sus ojos a su Salvador. Y corrió a la tumba de madrugada, y el Señor le concedió. Yo tengo la certeza de que Jesús ya hacía un buen rato había resucitado. Pero voy a parafrasearlo así, voy a dibujarlo así en su mente. Él miró el reloj y dijo: tengo tiempito, voy a esperar a María, yo sé que María viene. Pudo haber resucitado y de una vez al cielo. Yo, hermanos, puede que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, creo que Jesús se quedó ahí esperando a María, porque Dios va a conceder ese tipo de anhelo en el corazón de aquellos que lo tengan. Dios está dispuesto a conceder los deseos
de nuestro corazón, pero no los perversos. Que Dios conceda todos los deseos de tu corazón. He oído que citan ese versículo como si se tratara de: ay, quiero ser rico, famoso. No, hermanos. Es como si Dios hubiera detenido ese momento ahí. Él se quedó esperando. No sé cuánto tiempo, es mi parecer. Yo siento que Él ya no debía estar ahí, pero se quedó esperando. Eso es lo que el apóstol Pablo experimentaba. Pablo convirtió su fe en un anhelo. María convirtió su fe en un anhelo. ¿Por qué? Porque esta mujer amaba al Señor. Sabía que Dios le había perdonado tantas cosas horribles y dependía de Él. Primera de Pedro 1:19 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Creo que para que esto suceda necesitamos convertir nuestra fe en un anhelo, en el anhelo ardiente, hermanos, de ser salvados, de poder experimentar lo que el Padre tiene para nosotros. Y Judas 1:3 dice: y Judá dijo a Simeón, esto me copié el versículo mal, hermano, perdone. Cosas de la tecnología. Judas. Amados, versículo 3 de Judas: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, escuche lo que dice, ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Hermanos, si nuestra fe, si tu fe no deja de ser una vida religiosa y se convierte en un anhelo ardiente, tal vez no estemos, tal vez no estés ahí cuando el Señor venga, porque no te interesa en realidad muchísimo. Sí, entiendes que el Señor viene y deberías, bueno, ¿y qué pasa, pastor, si el Señor viene y habrá guerra o no habrá guerra, etcétera, y los eventos? Pero se trata es de Él, hermanos, de poder verlo, de poder correr para estar ahí. Y Él dice: conforme a mi anhelo y esperanza. Esa esperanza es la salvación. Ya hablé de eso. Para los que toman nota, está Tito 1:2, Tito 3:7 y Primera de Pedro 1:3 al 5, donde dice que es una herencia llamada salvación, algo que nos ha sido dado, que está reservado para nosotros. Tito 1:2, Tito 3:7 y Primera de Pedro 1 del 3 al 5. Pero entonces, para terminar, él dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Esa palabra avergonzado significa desgracia, significa alejarse avergonzado. Escuchen, significa alejarse avergonzado. Y esto se entiende mejor leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligaste. Escuche, la versión de las Américas dice: de Cristo te separaste. ¿Me están escuchando? Ya voy a terminar, esto es muy importante, hermanos. Estamos hablando de estar en Cristo. Dice: de Cristo te separaste, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. La palabra avergonzado significa desgracia. Pablo no está hablando de la vergüenza que él pueda pasar con los hombres. A él ya eso no le importa. Él está para agradar al Señor, no a los hombres. Ya no le importa lo que los hombres piensen de él.
Él sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Cuando habla de vergüenza, está hablando de caer de la gracia, de alejarse de Dios. Escuchen, de alejarse de Dios. Que conforme a ese anhelo y esperanza, ese anhelo y esperanza, ese anhelo ardiente, ese convertir tu fe en un anhelo de llegar a ser salvo. ¿Y qué es ser salvo? Llegar a ser como Cristo, poder verlo a Él. Fue, digámoslo así, el suspiro de Job cuando pensó que ya moriría. Él dijo: yo sé que cuando esta mi carne se deshaga por completo, yo sé que estos ojos, mis ojos, te verán. En medio de su aflicción y de su tribulación, todo lo llevó a recordar que solo un anhelo, un deseo era importante: ver al Señor. De Cristo os habéis separado. En Cristo, de Cristo se han separado aquellos que procuran justificarse por la ley, o sea, han caído de la gracia. Han caído de la gracia. Y en Gálatas, ahí mismo en el versículo 5 y 6 dice: pues nosotros por el Espíritu Santo, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y la justicia es Cristo en nosotros. Él es justicia nuestra. La justicia es que Él se ha formado en nosotros. Y eso se consigue si estamos aguardando, esperando, anhelando por la fe esa esperanza. ¿Están viendo esto, hermanos? Y no simplemente llevando una fe de una vida religiosa. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo llama a su fe Pedro, una fe muy preciosa. El apóstol Pedro convirtió esa fe en un anhelo, en el único objetivo ardiente de su vida. Hermanos, qué vergüenza para nosotros. Ahora sí, qué vergüenza que la creación, según Romanos 8, tiene un único anhelo, y es ver la manifestación de los hijos maduros de Dios. Oh, pero nosotros tenemos tantos anhelos y tantos deseos. Oh, y estamos tan preocupados por tantas cosas de esta vida, por asegurar nuestro propio bienestar y nuestra propia felicidad en este mundo, como si dependiera de nosotros. Es por la fe en la esperanza, y por una fe que obra solo por el amor, es decir, un único amor, un único deseo. Y esa misma palabra, y termino con esto, la usa el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 y en el verso 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, no se separen de Él. ¿Cómo se separaron los Gálatas de Él? Justificaciones, hermanos. ¿Qué les he venido diciendo? Es hora de dejar de justificarnos. No pude, no fui capaz, no tuve tiempo. Lo que pasa es que esto, lo otro. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Este es el antónimo de vergüenza. O sea, no seamos avergonzados. Para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Saben quiénes se alejarán de Él avergonzados en el día de su venida? Los que no tenían un anhelo de la esperanza gloriosa que el Padre ofreció a cada uno de nosotros por medio de su Hijo. Esos se avergonzarán porque dirán: llegué hasta aquí y no estaba vestido como debía estar vestido de Cristo. Y lo único que quedará es cubrirse el rostro y alejarse avergonzados. El apóstol dice: yo sé que conforme a este anhelo, que si vivo, que si me mantengo en este anhelo y en esta esperanza, sé que no seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también,
será glorificado, magnificado, exaltado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta es la esperanza de los que están en Cristo. Pongámonos de pie. La esperanza y ayuda de los que están en Cristo. Esto puede ser una nueva meta para ti, que conviertas tu fe en un anhelo, ya no más una vida religiosa, sino poder convertir esta fe en un anhelo, hermano, en un deseo, en esa palabra extraña que el apóstol Pablo usa, una mirada que se aleja de todo lo demás. Ojos de paloma. ¿Cómo se une la escritura, hermanos? David vivió así. Salmo 27, él dice que él anhela una sola cosa: estar en la casa de Dios todos los días de su vida. ¿Para qué? Para verlo, para contemplarlo, para estar en su presencia. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado.
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es un anhelo. Purifica los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Y si alguno de los anhelos que hay en nuestro corazón no contribuye a la esperanza de nuestra salvación, quítalo de nuestro corazón. Quítalo. Consúmelo con el fuego de tu presencia, Señor. Si hay algún anhelo, algún deseo que no esté contribuyendo a la esperanza a la que nos has llamado, quítalo. Aquí esta noche en tu presencia, toma esos deseos, consúmelos. Consume esos deseos. Si no sirven, quítalos. Quítalos, Padre. Y danos un único deseo. Quieres saciar el anhelo de nuestro corazón. Es tu deseo. Pero Señor, tus pensamientos no son como los nuestros. Tus caminos no son como nuestros caminos. Son muy opuestos. Por eso te suplico que abras nuestros ojos. Abre los ojos de estos jóvenes para que no corran en pos de placeres, de vanidades. Abre los ojos de la madre, del esposo y de la esposa. Que no corramos más en pos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Líbranos, líbranos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Líbranos, por favor. Tú eres el único.
Tú puedes hacerlo, no está en nosotros. Necesitamos que pongas en nosotros el querer y el hacer, el anhelo y la gracia para hacerlo, para que ninguno de nosotros caiga de la gracia, ni tampoco en aquel día nos alejemos avergonzados de ti por no haber tenido un anhelo puro, Señor, por no haber permitido que tú purifiques los deseos de nuestro corazón. Por haber convertido la fe en una vida religiosa. Danos pues la gracia y la visión para convertir nuestra fe en un anhelo ardiente, Señor. En el anhelo ardiente de ver la vida de tu Hijo formada en nosotros. El anhelo ardiente de ver la vida de tu Hijo formada en nosotros. Por amor de tu nombre te lo ruego. Por amor de tu nombre, Señor. Allí, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, atráenos, aparece en medio de las labores diarias del trabajo, aparece. Y no seamos más como Marta, sino como María. Que no seamos más como Marta, sino como María. Con un único deseo. Te lo pido hoy, Señor amado. Para tu gloria. Para tu gloria. Para tu gloria, y que en esta vida seas engrandecido, magnificado, exaltado cada día de nuestra vida, Señor. Aleluya. Gracias.